Aló, 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 aló.
vuelo 643. Adelante. Este vuelo se encuentra completamente lleno, por lo que para agilizar el proceso de abordaje... Ok, en principio, buenas noches para todos. Mi nombre es Julián Puentes, soy de Bogotá, Colombia. Tengo la oportunidad de ser CPP y PSP. Fui la segunda persona PSP en Colombia, el primero del examen que se hizo aquí, la persona que me antecede hizo el examen en Estados Unidos, pero PSP soy el primero certificado directamente del examen en Colombia. Soy CPP desde el 2006, soy miembro de ASIS International desde el 2003, soy PSP desde el 2008 y como les comenté, soy el segundo PSP en Colombia. Esto fue, si lo recuerdan, ¿sí? ¿Sí? Bien, bueno, les decía que fui del segundo PSP en Colombia. Yo tuve la oportunidad de hacer este examen en papel y lápiz. Todavía se hacía en papel y lápiz este examen. Recuerdo que entramos 35 personas al salón y de los 35 al mes nos llegó la notificación a los mismos 35 y el único que pasó fui yo. ¿Y por qué digo esto? Porque tengo que decir que de las personas que presentaron ese examen, conmigo éramos 4 CPPs, entonces, y de los 4 CPPs, solamente pasé yo el examen de PSP. Entonces, digamos que a lo que quiero llegar con esto es que, si bien el PSP es el CPP, perdón, una excelente experiencia, y le da a uno no solamente un conocimiento general de la seguridad física, sino también le da a uno la experiencia del estudio, la experiencia del tipo de preguntas. Definitivamente ser CPP no garantiza que uno pueda ser PSP si no hace el ejercicio del estudio de manera consciente, es decir, a conciencia. Bien, ahí en la presentación yo voy a colocar aquí algunos ejemplos míos de la experiencia que tengo en Colombia y que he podido aplicar con respecto al cuerpo del conocimiento de PSP. Como les digo, a manera de ejemplo, es posible que yo aquí utilice algunas palabras que son entendidas, son unos slang, unos modismos en Colombia, y si usted no me, o yo no me hago entender con esa palabra, pues pido el favor que me la dejen saber, porque yo asumo que es el peor de los errores. Seguimos adelante. Bueno, en el chat habrán de cerrar los micrófonos, entonces quedo atento para cuando podamos continuar. Foster, Owen Gray, Matthew Lieberman, Federica Paglia, Pedro Francisco. Julián, deme chance para bloquear el micrófono de Rubén. Quedó abierto y estamos oyendo todas las instrucciones del vuelo de Rubén. Un momento, voy a ver si lo bloqueo. Listo. Adelante. Listo. Bueno, muchas gracias. Entonces, me ha correspondido trabajar con ustedes en 2 sesiones. La primera es esta, el capítulo 7, que habla de la arquitectura y la ingeniería. Entonces, digamos que dentro de las condiciones o las generalidades que contiene este capítulo del libro está la ubicación, particularmente hacen referencia al área geográfica. Cuando uno lleva esto a la práctica, logra entender que un sistema de seguridad física o un PPS, por sus siglas en inglés, Physical Security System, el hecho de que funcione en un lugar, que sea exitoso en un lugar, no quiere decir que también va a ser exitoso en otros lugares el mismo modelo. Y eso va a depender de muchos factores, como ustedes bien lo saben, no solamente del tipo de operación que desarrolle la instalación, no solamente del diseño de la instalación, sino también de la ubicación geográfica. No es lo mismo tener un PPS
un Physical Protection System funcionando en Bogotá, que es el centro de Colombia, a que esté funcionando, por ejemplo, en Cartagena, que es una costa. Entonces, la salinidad del ambiente costero, pues va a hacer que funcione de manera diferente, por ejemplo, los equipos. La cultura de las personas que trabajan al interior de un país puede ser muy diferente a la cultura de las personas que trabajen en la costa, lo que querrá decir entonces que los procedimientos también tienen que ser diferentes y tienen que ser ajustados para generar el mismo control independientemente de los factores culturales. El factor cultural va a incidir en la medida en que sean más rígidos o sean más fuertes los controles a implementar. Otra consideración que tenemos aquí es el diseño estructural. Si bien es cierto, la gran mayoría de las instalaciones arrancan diseñándose sin un concepto de seguridad y es sobre la marcha que se involucra al gerente de seguridad, pues sí hay unas condiciones importantes con respecto al diseño, sobre todo con el tipo de funciones que se desarrollan dentro de cada una de las instalaciones. Si bien es cierto, aquí aplicamos los conceptos de seguridad en profundidad, entendemos que una barrera perimetral podría ser un mínimo de seguridad en el sentido que la seguridad más rígida estará en el centro, donde está cerca al activo a proteger. Sin embargo, hay instalaciones que no tienen barrera perimetral, que sencillamente la fachada o el muro del edificio es la misma barrera perimetral. Si yo tengo dentro de mi instalación una amenaza o un riesgo asociado a artefacto explosivo, pues el diseño estructural debe ser pensado o considerado para soportar este tipo de ataques. El mismo, y como lo sabemos, es algo que ustedes conocen muy bien y seguramente hace parte de las primeras sesiones, la entrada al diseño de seguridad está dada por la evaluación de riesgos o por la valoración de riesgos. El hecho de tener identificados los riesgos, de haber calculado la probabilidad y el impacto de mis riesgos, son los que más adelante me van a generar las opciones de tratamiento o el plan de las contramedidas. Si yo tengo un riesgo que, como menciono, está asociado a este tipo de amenazas como la de un atentado terrorista con explosivos, pues mi diseño estructural deberá ser evidenciado conforme a ese tipo de amenaza, ¿no? Otras consideraciones que tenemos aquí es el de la zona despejada, y la zona despejada hace referencia a una zona clara que hay en la instalación donde le permite al personal, por ejemplo, de seguridad, hacer unas rondas en el perímetro. Le va a permitir también a los enfoques de las cámaras de videovigilancia tener un registro más detallado y más libre. Cuando me refiero a libre es porque como es una zona despejada, no habrán arbustos, ramas, árboles que impidan la visualización de esas escenas. De la misma manera, la zona despejada permite colocar sensores en esas zonas. Donde uno puede evidenciar o puede sacar el mayor provecho de la zona despejada es en instalaciones que tienen doble barrera perimetral. En esa doble barrera perimetral usualmente se instalan sensores de detección, pueden ser sensores activos infrarrojos o pueden ser sensores biestáticos de microondas. Entonces, como hay una zona despejada, la probabilidad de alarmas no deseadas pues es mínima, porque quien esté en esa zona despejada es precisamente porque ha hecho una intrusión, en el entendido de que esta zona despejada se genera por las dos barreras perimetrales. Bueno, claro hasta ahí. Los estoy siguiendo en el chat. Si alguien me quiere hacer alguna pregunta o confirmarme si lo que estoy hablando está siendo claro, por favor me ponen ahí un ok y yo sigo con la presentación. Listo, Jeffrey, gracias. Bueno, otras consideraciones también que tenemos en la arquitectura y en la ingeniería es el control de acceso. Como les decía, muchas instalaciones, por decir que la gran mayoría, se diseñan en principio sin un concepto de seguridad. Y cuando se involucra al responsable de seguridad
para que implemente las medidas, va a encontrar una cantidad de puntos de control de acceso que necesariamente van a tener que ser controlados por una persona, es decir, las características del control de acceso o de los puntos de acceso no va a permitir que se haga a través de sistemas electrónicos o de máquinas, sino necesariamente tiene que estar una persona que evalúe la situación y que tome decisiones. En ese sentido, una instalación, por ejemplo, que tiene 10 entradas con estas características, pues va a demandar 10 personas de seguridad para que hagan su operación o sus procedimientos de control de acceso. Lo que en la práctica va a significar un presupuesto elevado, porque sabemos que dentro de un presupuesto de seguridad lo más costoso precisamente es el capital humano, las personas. Ahora, eso en el control de acceso, por ejemplo, peatonal, pero si encontramos también controles de acceso vehiculares, pero si el punto de control de acceso es entrada, pero también es salida de personas, pero también es entrada y es salida de vehículos de visitantes, pero también es entrada y salida de vehículos del personal propio, pero si también es entrada y salida de vehículos de carga, pero si también es entrada y salida de material, de activos de la organización. Entonces, ese control de acceso en los 10 puntos se vuelve muy complejo y ahí es donde tiene que intervenir el diseño efectivo de la seguridad para hacer el mejor uso de los recursos disponibles. Otra consideración son los puntos defensivos para el despliegue de armamento. Obviamente aquí estamos hablando de instalaciones donde la fuerza de seguridad que es armada se le permite obviamente por la legislación hacer uso de sus armas de fuego hacia el exterior. Ahí, y como todos lo sabemos, la literatura de ASIS es universal y habrá países donde la legislación le permitirá hacer alguna actividad o desarrollo de tareas con armas para el personal de seguridad privada, pero o sea, ya habrán otros en los que no. Por ejemplo, en Colombia eso está restringido. Sí hay vigilancia con armas, pero pues digamos que nunca se considera que el personal vaya a una garita o vaya a un punto de observación a hacer uso del armamento. Eso pues no se permite. Y otra consideración que tengo aquí en la presentación son las múltiples capas o el concepto que hablamos de seguridad en profundidad. Una capa externa que precisamente delimita el perímetro de la instalación, genera un retardo mínimo, pero pues es ideal porque ahí podemos colocar la primera línea de detección y ya sabemos nosotros que en el entendido de detección, retardo y respuesta, entre más temprana sea la detección, más tiempo para la respuesta va a tener el personal de seguridad. Una capa media o intermedia que está entre esa capa externa, o sea, el perímetro de la instalación, hasta los muros del edificio. Ese espacio grande que en algunas veces es una zona verde, en otros es un parqueadero o estacionamiento, pues debe también tener algunas medidas de seguridad, ¿verdad? Iluminación, circuito cerrado de televisión, alarmas. Y ya en la capa interna, que es al interior del edificio, pues vamos a encontrar una división o una subdivisión en múltiples capas, donde vamos a aplicar cerraduras, chapas, puertas, candados, sistemas de control de acceso, videovigilancia. Entonces son esas consideraciones de arquitectura e ingeniería que en especial el libro en esta parte nos menciona. Bien, ¿vamos bien? ¿Es claro hasta ahí? Bien, listo. Ok, gracias Luis Emilio, gracias Jeff. Entonces, otras consideraciones que tenemos, pero estas se asocian a los aspectos generales del diseño, están basadas en principio por algo que es una condición que yo no puedo dejar de tener en cuenta y son los códigos y la reglamentación. Si bien es cierto, cada organización y cada país tiene un código y una reglamentación en principio diferente, el espíritu y la esencia de las normas resultan siendo las mismas.
y casi que se asocia a la protección humana. Entonces, cuando, por ejemplo, yo voy a diseñar o voy a hacer las consideraciones de arquitectura e ingeniería en mi proyecto de seguridad física, pues yo tengo que aplicar los códigos. Códigos asociados a la normatividad de mi país, a la normatividad de mi ciudad, a la normatividad de la industria a la que estoy trabajando. Una cosa es que yo aplique medidas de seguridad física para una bodega de producción de zapatos y otra bien diferente para la producción de medicamentos o la producción de alimentos. Esas dos industrias, particularmente en Colombia, y me imagino que es así en todo el mundo, se rigen por unos estándares diferentes y son unos estándares y unos códigos que son bien exigentes. Yo como diseñador o como responsable del sistema de protección no puedo estar ajeno a esos códigos o a esa regulación. Adicional a eso, encontramos, por ejemplo, unas normas que sin ser una exigencia legal hacen referencia a unas buenas prácticas. Por ejemplo, en Colombia, si tomáramos como referencia las normas NFPA, pues vamos a encontrar que algunas cosas son reglamentarias y otras cosas son buenas prácticas. Entonces yo podría utilizar esa referencia de las buenas prácticas para el desarrollo de mi proyecto. Igual sucede, por ejemplo, con el PAP 1 de ASIS. ASIS, ustedes sabrán que tiene una norma para la seguridad física de instalaciones. Entonces, esa norma pues también puede ser aplicada. No es una reglamentación como tal, es un estándar que maneja ASIS International y que yo perfectamente se lo puedo aplicar a mi instalación. Hay normas ISO y normas ANSI de ASIS International también que hacen referencia a las operaciones de vigilancia y seguridad privada, a las operaciones de las empresas prestadoras de servicios de seguridad. Entonces, repito, sin que sea necesariamente una condición o una exigencia legal, pues digamos que el profesional de seguridad tiene esa referencia para también poder optar por unos insumos para el diseño de su proyecto. Otra consideración que aparece aquí en la presentación son los requerimientos de protección. Esos requerimientos de protección, pues es necesario conocer el contexto en el que se desarrollan las operaciones. Y cuando hablo del contexto, particularmente me refiero a los riesgos a los que están expuesta la instalación. Precisamente en el libro, en esta zona, hablan de la famosa ecuación para calcular el riesgo, ¿no? El riesgo es igual a la vulnerabilidad por la amenaza, por el valor del activo o por la consecuencia, también podríamos interpretarlo. Casi que uno diría que el riesgo es la relación de la vulnerabilidad, la amenaza y el valor del activo. Entonces, la amenaza contra los que se deben proteger los activos dentro de un edificio y sobre cuál se basa el diseño de ingeniería. Aquí, digamos que yo tengo una historia para explicar esto, y es que las instalaciones, el diseño de las instalaciones está basado, el diseño de seguridad física, por supuesto, está basado en lo que conocemos como el nivel de protección requerido, el nivel de protección requerido. Antes de iniciar con el diseño de la seguridad física de una instalación, pues yo debería considerar cuál es el nivel de protección requerido. Y esto lo digo porque no es el mismo nivel de protección que requiere una vivienda familiar al mismo nivel de protección que requiere una instalación de manufactura o el mismo nivel de protección que requiere una instalación militar o una planta hidroeléctrica o una planta de servicios. Entonces, digamos que en ese sentido, cada ejemplo que yo mencioné, pues va a requerir unos niveles de protección superiores en el mismo orden que yo lo comenté. Y el nivel de protección requerido está basado en la amenaza. O sea, es decir, que en realidad es la amenaza la que define cuál es el nivel de protección que yo requiero. Y eso es como un partido de fútbol, ¿no? Por ejemplo, en un clásico Real Madrid-Barcelona, la defensa, la protección del Real Madrid
está definida por la amenaza del Barcelona. Entonces, digamos que en la práctica casi que la defensa del Real Madrid está pensada en lo que puede hacer Messi. La protección de la instalación está basada en su amenaza. ¿Sí? ¿Sí me hice entender? ¿Es claro hasta ahí? Sí, señor, estamos claros. Bueno, bien, gracias. FEMA, la Agencia Federal para la Administración de Emergencias de Estados Unidos, pues tiene, digamos que con respecto a la amenaza, definido, digamos que en dos categorías. Una, las de origen doloso o el origen humano, un ataque terrorista, un intruso, alguien que viene en un vehículo y quiere entrar por la fuerza, y otra asociado con las amenazas naturales, ¿no? Un terremoto, un tsunami, pero digamos que en la práctica resulta siendo la misma consideración de las amenazas. Bien, pasando a la tercera consideración, tenemos los tipos de construcciones, y hay construcciones, como dice ahí en la presentación, nuevas y existentes. Lo ideal para quien diseña el sistema de seguridad de la instalación es que pues primero esté involucrado desde el diseño de la propia instalación, o sea que va a trabajar sobre una construcción que es nueva. Pero pues eso es una utopía. El 99.9% de los trabajos que hacemos es sobre instalaciones que ya existen. Existe la instalación, yo llego como jefe o gerente de seguridad y tengo que diseñar la seguridad pues sobre lo que ya existe. Y en la mayoría de los casos, diseñar sobre un sistema que en algún momento fue diseñado. Entonces, es un reto y es un desafío precisamente poder trabajar en esas condiciones. Para una nueva construcción, pues habrán unas ventajas, porque yo puedo instalar el sistema con una proyección, basado en el modelo de integración, basado en mis propios criterios de diseño, va a incorporar posiblemente una futura expansión. ¿Qué podría pasar? Que la mayoría de los costos son en la fase inicial, o sea, son costos aplicados al capital, va a requerirse un diseño complejo, debe considerarse más tiempo para completar esas fases de diseño. Pero en una instalación que es existente, pues una ventaja será que vamos a utilizar la estructura existente. Posiblemente utilicemos la infraestructura existente. Probablemente es un proyecto que no me va a durar mucho porque ya hay muchas cosas que están instaladas. Y yo voy a encontrar como desventaja que tal vez el presupuesto no sea suficiente, que la capacidad de los servicios existentes también sea insuficiente, que la integración entre lo nuevo y lo existente tal vez sea más costoso que hacerlo totalmente nuevo. Algunas veces hay unos desafíos precisamente con quien aprueban los presupuestos, porque podrían llegar a asumir que el sistema existente está a la medida de lo que la organización o de la instalación podría requerir. Bueno. Otra consideración dentro de los aspectos generales está asociada con las famosas 5D. 5D, disuadir, detectar, denegar, demorar y defender. En el entendido de mantener la amenaza lo más alejado posible de la instalación. Esa distribución del sitio pues podría hacer match con lo que conocemos como seguridad en profundidad, ¿no? La distribución del sitio me va a mí a llevar a pensar que todo lo que es un activo protegido, un activo crítico o lo que yo más quiero proteger dentro de la organización, lo voy a tener en el centro, en el corazón de la instalación, de la organización. Y esas otras actividades que son de bajo riesgo o que me exponen a activos que no son críticos, que no comprometen la continuidad del negocio, podrían estar distribuidos en el resto de la instalación. Entonces ahí es donde nosotros consideramos actividades que se desarrollan en el perímetro y para eso se generarán unas medidas de seguridad acordes a ese tipo de actividad. Una iluminación
que se asocia a la iluminación perimetral, que sirvan de soporte para tener unas muy buenas imágenes de circuito cerrado de televisión. Si ustedes en ese proceso de estudio que tienen han analizado, entenderán, por ejemplo, que casi que la iluminación y el sistema de videovigilancia están muy unidos, son muy cercanos. Una cámara de videovigilancia no tendría una suficiente cobertura con respecto a la calidad de imágenes si el área o la escena no está iluminada correctamente. Bien, otra consideración dentro de la distribución del sitio está en las instalaciones contra explosión, ¿no? Donde se consideran los efectos de la onda expansiva, teniendo en cuenta que algunas instalaciones pueden verse afectadas en algo que el libro lo menciona como colapso progresivo. O sea, que una explosión que afecta una columna o una viga principal puede hacer, como dice el concepto, colapso progresivo, que se fracture una columna y acto seguido se fracturen las siguientes, generando algo como un efecto dominó. Y otra consideración dentro de la distribución del sitio es precisamente el control de acceso, donde yo pueda tener definido cuál es el perímetro, cuál es la zona no exclusiva, o sea, una zona que es controlada para externos, pero dentro de la misma instalación, en un nivel de seguridad, pues digamos que podrían circular todos los empleados. Pero ya en una zona exclusiva, solamente se permitirá el ingreso a quienes, por la razón o por la naturaleza de su trabajo, tienen acceso a ese tipo de áreas. Bien, ¿cómo vamos? ¿Bien hasta ahí? ¿Todo claro? Sí, señor. Bien, perfecto. Bueno, ¿qué otras consideraciones tenemos ahí mismo? Selección del material, y la selección del material pues va a estar definido de acuerdo a la necesidad de la resistencia, ¿no? Como decíamos, si yo estoy diseñando el sistema de seguridad para una instalación donde tenemos agricultura, o sea, cultivos, producción de frutas o de hortalizas o de vegetales, pues tal vez la amenaza que tenga podría ser mínima, en un ejemplo. Y tal vez tener una amenaza donde pueda ser objeto de un atentado terrorista con carro bomba, pues digamos que también es mínima. Si de eso encuentro yo en el análisis basado en amenaza, pues tal vez la resistencia que requiere esa barrera perimetral va a estar limitada a una malla eslabonada o a una cerca en alambre de púas. Pero si por el contrario mi instalación está expuesta a un ataque terrorista, que es el ejemplo con un carro cargado con explosivos, pues tal vez yo necesite unas barreras en concreto reforzado, tal vez en hormigón armado, como de que concreto reforzado y hormigón armado es lo mismo en términos de lo que explica el libro. Unas barreras, una mampostería, o sea, unos muros en concreto reforzado, unas vigas y columnas también en concreto reforzado o en acero, que sean capaces de resistir un ataque con carro bomba. Sin embargo, y como ustedes bien lo saben, y lo mencionan los libros también, lo ideal sería que vehículos no ingresaran a la instalación, que los vehículos, que uno pudiera tener un parqueadero, un estacionamiento por fuera de la instalación y ahí también parquear los vehículos. Y de hecho se genera también un patrón en la manera en cómo se parquean los vehículos, donde los vehículos más pequeños podrían ser los que más cerca estén de la instalación y los vehículos más grandes los más retirados de la instalación. Esto aplicando el criterio de que a un carro pequeño le cae una cantidad pequeña de explosivos,
y a un carro pequeño le cae una cantidad grande de explosivos. Es una manera de disipar la onda, es precisamente por el recorrido que tiene que hacer. Entonces, entre más explosivos tenga, pues más alejado debería estar el carro en el momento que se genere esa explosión, pues el efecto de esa onda sea mínimo. Y hay casos, por ejemplo, hablando de la fachada, donde encontramos fachadas que son totalmente claras. Me refiero a que son en vidrio, toda la fachada es en vidrio. Entonces, pues esto también debería tener unas condiciones adicionales sobre cuál es el tipo de vidrio que se va a instalar. Si es un vidrio estándar, si es un vidrio templado, si es un vidrio enmallado, si es un vidrio laminado, o por el contrario es una combinación de cristal, de vidrio y plástico. El policarbonato es una solución que hoy en día, y lo menciona el libro, es una solución que hoy en día está permitiendo crear fachadas resistentes no solamente al efecto de una onda expansiva, sino también a algunas aplicaciones a prueba de balas. En la distribución interior, como lo habíamos mencionado anteriormente, pues la idea es no comprometer los activos ni las operaciones críticas en la parte externa o en la parte perimetral de la instalación o del edificio, ¿cierto? Si, por ejemplo, parte de lo que yo más quiero proteger en mi instalación se asocia con un cuarto de servidores, pues ese debe ser el corazón de la instalación y debería estar lo menos expuesto posible hacia el exterior. ¿Qué otras consideraciones? Pues aunque nosotros pensamos exclusivamente, en la mayoría de los casos me refiero, aunque nosotros pensamos exclusivamente en seguridad, en que las condiciones de seguridad del edificio sean las adecuadas para minimizar los riesgos encontrados, pues definitivamente yo también tengo que convivir con las otras funciones del edificio, no es exclusivamente seguridad a lo que se dedica el edificio. Hay unos servicios también que se proveen al interior de esa misma construcción, que es lo que el libro menciona como servicios de utilidad pública. Está la calefacción, el aire acondicionado, pues son ductos que están dentro de la instalación. Dentro de su implementación también tendrán unas fases de proyecto que deben, como digo, conjugar o convivir con las medidas de seguridad que se implementen allí. Energía para los sistemas de emergencia, ahí sí habrá una ventaja porque mi sistema tiene que funcionar también 7x24 y debe aplicar un concepto, una característica del PPS que es la consecuencia mínima de fallo. Si nos devolvemos al principio del libro, voy a hacer un paréntesis ahí, si nos devolviéramos al principio del libro, vamos a encontrar las 3 características de un sistema de protección física. Seguridad en profundidad, que lo hemos mencionado varias veces. Protección equilibrada, quiere decir que la protección tenga el mismo nivel en todo el perímetro de esa misma instalación. Seguridad en profundidad, protección equilibrada y consecuencia mínima de fallos. Es decir que, si bien es cierto, los sistemas de seguridad, particularmente los sistemas electrónicos de seguridad, proveen un nivel de confianza alto, eso no es una garantía 100%. Y en ese sentido yo debería tener unas fuentes de respaldo o unos backup o unas medidas alternas que me permitan dar continuidad a mi operación, aún en condiciones adversas, ¿no? Eso implica tener unas fuentes como unas UPS que me permitan conectar los servicios vitales de seguridad como videovigilancia y el sistema de alarmas, inclusive el sistema de iluminación en gran parte, pegado o colgado, decimos aquí en Colombia, colgado a ese banco de baterías que proveen las UPS. Y en otros, lo menciona el libro, tenemos sistemas de comunicación, suministro de agua potable, suministro de gas, alcantarillado, que más adelante esto podría generarnos una vulnerabilidad, es decir, los ductos de ventilación, los ductos de iluminación, los ductos de los ascensores, son espacios que también deberían estar controlados para prevenir una posible intrusión.
¿Vamos bien hasta ahí? Jeffrey, Luis Emilio, ¿todo claro? César, ¿vamos bien? Las disculpas del caso, yo tengo que estar necesariamente silenciado por ser la persona que te está dando el servicio. Entonces, puedo contestar poco, pero lo puedo hacer por el WhatsApp. Ah, por WhatsApp. Bueno, ya lo abro aquí, el WhatsApp. Entonces también vamos a tener disponible WhatsApp por si alguien quiere hacer alguna pregunta. Gracias, gracias. Me pongo mute nuevamente. Bueno, continuando entonces con nuestro tema, encontramos aquí otras consideraciones, pero estas se asocian a la seguridad ocupacional o seguridad y salud en el trabajo, les dicen en algunos otros países, no sé particularmente en Costa Rica cómo le digan. Sistemas de seguridad ocupacional, pues vuelvo y repito, son ese tipo de sistemas con los que las instalaciones y particularmente los sistemas de seguridad tienen que convivir, ¿no? En la seguridad ocupacional se consideran puntos de evacuación y salida, y aquí hay un aspecto muy relevante que nos aplica a nosotros, y es las puertas de la salida de emergencia tienen que ser controladas o no. Y al final resulta uno diciendo, claro que tienen que ser controladas, pero no tiene que ser el mismo control que se genera en otro tipo de puertas. Ahí hay unas observaciones también en el libro, donde dice, habrán casos donde en modo seguridad las puertas tienen que quedar bloqueadas y en modo de fallo las puertas tienen que permanecer abiertas. Entonces yo voy a suponer que yo soy el gerente de seguridad de un banco y ante una alarma para evacuar, pues obviamente se tienen que liberar las puertas de evacuación, las que nos llevan hacia la calle. Eso no necesariamente quiere decir que la puerta de la OEA también tenga que desbloquearse, ¿no? Esa sí debería permanecer, obviamente, cerrada. Tener unas alarmas en las puertas o en las salidas de emergencia para que cada vez que se abra una puerta, pues se genere una señal de alarma y pueda un operador a través de su sistema de videovigilancia tenerla visual en la escena y determinar qué es lo que en realidad está sucediendo. Puede ser que en realidad sea una emergencia y exista gente evacuando, puede ser que alguien accidentalmente abra la puerta o puede ser que alguien de manera dolosa abra la puerta para salir por allí sin ningún control. Entonces, ese tipo de puertas deben estar con alarma. Debe aplicarse también sistemas de detección de humo. En un nivel mucho más avanzado de la seguridad ocupacional encontramos que hay detección y extinción de incendio, pero particularmente para este caso hablamos de la detección de humo, que son sistemas que deben estar separados al sistema de seguridad security. Estos sistemas de safety deben funcionar de una manera independiente a security. Hay unas prácticas que desarrollan los instaladores de este tipo de sistemas de alarma y dicen, mire, yo le recomiendo que en un mismo panel tenga intrusión y detección de humo. ¿Y cómo es eso? Pues sí, mire, usted coloca en las diferentes zonas sensores que le indiquen cuándo hay movimiento o cuándo hay intrusión, y esta última zona déjelo para los detectores de humo. Entonces, en esta zona, cuando se genere una señal, pues usted ya va a saber que es porque hay humo, se está presentando un conato de incendio, por ejemplo. Resulta que esa es una práctica pues digamos que no es la correcta. Los sistemas deben estar planteados o diseñados de una manera independiente. Sin embargo, encuentra unas instalaciones, bueno, haciendo auditorías, encuentra unas instalaciones donde la detección de humo hace parte del sistema de intrusión. Y pues en la práctica y en la teoría son sistemas independientes. Rociadores, otros sistemas de extensión, detección de peligros químicos y biológicos, sistemas de notificación masiva, iluminación de emergencia, paneles anunciadores y planificación de emergencia es lo que constituye este bloque de seguridad ocupacional.
En la práctica, uno diría, bueno, ¿y esto de la seguridad ocupacional qué tiene que ver con mi PPS, con mi Physical Protection System? Y digamos que la respuesta es que, pues primero, mi sistema de seguridad física tiene que convivir con el sistema de seguridad ocupacional. Necesariamente tiene que convivir, por un lado. Y por otro lado, eh, hay momentos en la instalación donde el único que está disponible para atender una emergencia es el personal de seguridad. Yo puedo tener una instalación donde tengo una brigada de emergencia, donde tengo unas personas entrenadas, unos dispositivos para controlar las emergencias como los gabinetes contra incendio o los hidrantes, pero si solamente se le da instrucción a los empleados y la emergencia sucede en horas fuera de trabajo, pues necesariamente hay que entrenar al personal de seguridad porque ellos son los que estarán disponibles 7×24. Hay unas especificaciones también en temas de seguridad ocupacional, como lo es la norma NFPA, el Código de Seguridad Humana, que es la norma 101. Entonces, hay unas consideraciones o unos requisitos de seguridad ocupacional que no pueden quedar por fuera del diseño inicial. Bueno, y también dentro de las consideraciones de seguridad ocupacional tenemos los procedimientos de evacuación. Se deben designar rutas de evacuaciones principales y secundarias por si está obstruida la principal. Se deben identificar por fuera de la instalación puntos de reunión principal y alterno. Se deben identificar al personal que requiere asistencia especial durante un evento, por ejemplo, una persona que tenga una discapacidad o que está temporalmente en silla de ruedas o en muletas, pues va a necesitar asistencia para la evacuación. Identificar ubicación de equipo especial, como escaleras de escape, camillas, extintores. Identificar también la ubicación de las válvulas de gas, de agua y de electricidad en el momento en que sea necesario hacer el cierre de esas mismas válvulas. Y por otro lado, cuando la evacuación no se permite, porque como dicen en los aviones, ¿no? Las condiciones exteriores pueden ser peores que las condiciones al interior, pues deberíamos tener unos refugios que permitan soportar la emergencia de manera temporal. Puede ser necesario refugiarse en el lugar que se pretende abandonar. Si las condiciones meteorológicas extremas y la literatura habla, por ejemplo, de un tornado, pues necesariamente el riesgo para la salud humana, para la integridad humana, va a estar más en la calle que dentro de la misma instalación. En ese sentido, la instalación debería tener unos refugios en el lugar. En algunas literaturas, no exactamente de ASIS, pero en algunas literaturas hablan de un safe room, o sea, un sitio donde las personas que está dotado de comunicaciones, de calefacción, de aire acondicionado, está dotado también de medios de comunicación, ya decía, dotado también de agua, linternas, baterías, pitos, comida no perecedera, precisamente para poder soportar ahí la estadía, mientras que las condiciones externas pues permiten hacer ese tipo de evacuación. Bien. Bueno, claro hasta ahí, eso es lo que nos correspondía con respecto al capítulo 7, Arquitectura e Ingeniería de Seguridad. No sé si hay alguna pregunta, estoy disponible por el chat y por WhatsApp para atenderlas. ¿Todo claro? Bueno, César. Excelente. Listo, bien. Perfecto, muchas gracias. Bueno, el siguiente capítulo que tenemos
es el capítulo de las estrategias integradas de seguridad. Entonces, en el mismo libro, al inicio de este capítulo, nos habla de la definición de integración, ¿no? De la definición de integración. Y el libro nos remite a que hay diferentes versiones o diferentes conceptos con respecto a un sistema integrado o la integración de seguridad. Pero de acuerdo a lo que dice el libro, hay unos aspectos claves que hay que tener en cuenta. Y en términos generales diríamos que un programa de seguridad eficaz y eficiente se basa en una estrategia muy bien pensada, ¿sí? Que esa estrategia tiene que vincular todos los elementos que la organización de seguridad particularmente tiene disponible, y que no es eso una suma de medidas individuales o unidimensionales que por el camino se van juntando. Es importante entonces que podamos tener como un enfoque de sistemas, como lo menciona aquí en la ayuda, un enfoque de sistemas para proteger los activos de la organización. El libro nos habla con respecto al enfoque de sistemas cita a varios autores, a Peter Drucker, a otro que por el momento se me escapa, Stefanú, pero en términos generales, el libro considera que la seguridad integrada y las estrategias de protección tienen dos perspectivas complementarias. Una está relacionada exclusivamente dentro del dominio de seguridad física, y otra, cómo la seguridad física se integra con el resto de las demás seguridades de la instalación. Y se dividen entonces en 4 niveles. Entonces, esto podría llegar a ser pregunta de examen. La integración, que es una palabra polisémica, es decir, tiene varios significados. Para el caso de nosotros podría ser la integración de la seguridad física, exclusivamente de los elementos de seguridad física, o una integración de la seguridad física con las otras seguridades dentro de la organización. En ese sentido, se determinan 4 niveles de integración: sistemas integrados de seguridad electrónica, elementos integrados de la seguridad física, un programa integrado de seguridad y la integración con integrados con el Enterprise Risk Management. Si bien es cierto, el libro nos trae una guía, nos trae un lineamiento, no quiere decir en ese sentido que las preguntas sean tal como aparecen en el libro. Me refiero a que no va a haber una pregunta, por ejemplo, y con seguridad. Es así, no hay una pregunta que diga, de acuerdo a los sistemas de integración, ¿cuál de los siguientes no corresponde a un concepto de seguridad física? A, sistemas integrados de seguridad electrónica. B, elementos integrados de seguridad física. C, programa integrado de seguridad. D, integración con la salud ocupacional. Solamente eso no va a ocurrir de esa manera. Las preguntas que trae el libro, mejor, las preguntas que trae el examen, no son preguntas de memoria. Son preguntas en las que usted, como gerente de seguridad física de una instalación o de una organización, tiene que primero entender y luego promover la respuesta. Generalmente las preguntas le apuntan a eso, al criterio. Por eso es que a uno, para presentar este examen, le piden que tenga un tiempo de experiencia. O sea, que los conceptos que se manejan dentro del examen no sean conocidos, sea una persona que haya tenido experiencia, que haya tenido unos cargos con algún tipo de responsabilidad. O sea, que tenga criterio para tomar decisiones, básicamente. Y lo segundo es que quien afronta este examen, pues tiene que tener también una capacidad de comprensión bien especial. Cuando digo eso es porque me refiero a que la persona o el candidato al examen o el candidato a PSP pues entienda qué es lo que le están preguntando. Las preguntas tienen, yo digo que las preguntas tienen como 2 componentes. El texto de la pregunta, pues. Uno, donde lo pone en contexto, pero no le ha preguntado hasta el momento nada.
y otra parte donde viene específicamente la pregunta. Usted como gerente de seguridad de una instalación que tiene temperaturas extremas, por la mañana tiene temperaturas de 30 grados centígrados y en la tarde tiene temperaturas de 20 grados centígrados y en la noche tiene temperaturas de -5 grados centígrados. ¿Qué tipo de sensor colocaría para que el potencial de falsas alarmas o de alarmas no deseadas sea reducido? Pues primero me dijeron que yo era el gerente de seguridad y me contaron pues cuál era el contexto. Y después me preguntaron sobre el tipo de sensor que yo utilizaría. Es más, algunas preguntas tienen unos conceptos como el más, el mejor, el más recomendado, que es un desafío en realidad, porque cuando uno lee las opciones de respuesta, casi que encuentra que las 4 opciones son válidas. Pero si me remito de nuevo a la pregunta, voy a encontrar que me dice cuál es el más. O sea, hay 4, pero hay uno que es el más. El mejor, hay 4, pero hay uno que me dice que es el mejor. El más recomendado, hay uno y me dice pues cuál es el más recomendado. Y hay otros casos donde el distractor tiene un excepto. ¿Cuál de los siguientes es tal cosa? Excepto. Quiere decir que hay 3 que sí y uno que no. Estas preguntas son chéveres porque la probabilidad de tener la respuesta correcta es más alta. O sea, si yo he estudiado, pues yo fácilmente identifico 3 que son y uno que no. Si he estudiado, ¿no? Si no he estudiado, pues me toca a la suerte. Que eso también suma, ¿no? O sea, que uno en realidad se sepa todas las preguntas, pues como les decía, yo soy CPP y PSP, pero yo nunca saqué 800 puntos, ¿no? Yo nunca saqué el 100%. Hay preguntas que a uno se le escapan, no las recuerda, no las estudió, no interpretó, pero hay una condición de suerte que también le ayuda a uno a tener una mejor calificación. Lo que sí es cierto es que uno pasa este tipo de exámenes con el 81.25%, redondeemos al 82%. No hay ninguna condición de seguridad con una probabilidad suficiente como para que diga que yo paso el examen por suerte, ¿no? Entonces casi que en ese sentido las preguntas son así, lo ponen en un contexto, y al final tiene que responder las preguntas. Cuando estemos más avanzados en esta preparación, yo ya le había comentado a César, les voy a compartir un simulacro que yo tengo montado, pues que nos sirva como calentamiento, como warm-up. Así también le ayuda a uno a definir cuáles son las debilidades, ¿no? Si ustedes lo recuerdan, el examen está dividido en 3 dominios. Entonces yo tengo también mi simulacro dividido en 3 dominios y al final el resultado le ayuda a uno a determinar dónde están las debilidades precisamente para trabajar sobre eso. Pero bueno, cuando estemos más adelantados, como volveremos a tener otra sesión en unas semanas, pues para ese momento ya les podré compartir ese simulacro. No hace sentido que yo hoy les comparta un simulacro cuando todavía falta camino por recorrer en la preparación que ustedes tienen. Bueno, entonces el primer punto que teníamos allí con respecto a la integración son sistemas integrados de seguridad electrónica. Vamos a ver esto de manera independiente. Sistemas integrados de seguridad electrónica, elementos integrados de seguridad física, programas integrados de seguridad e integración con la administración de riesgo empresarial. Entonces, en el primero, sistemas integrados de seguridad electrónica, aquí es donde conocemos esa integración precisamente de los sistemas electrónicos. El sistema de videovigilancia que está integrado en un sistema de control de acceso, que está integrado en un sistema también de identificación de intrusos y que todo corre en un entorno IP. O sea, que hay unas redes de comunicaciones que permite centralizar toda la información en una central de comando y control, como dice el libro, una central de Alarm Communication and Display, de centrales de comunicación de alarma y de muestreo, de visualización. Cuando hablemos de seguridad, de sistemas integrados de seguridad electrónica, entonces repito, sistema de videovigilancia integrado con el sistema de control de acceso, integrado con el sistema de detección de intrusos y que en la gran mayoría de los casos circula o rueda en el entorno IT, o sea, en el entorno de las redes. El segundo
son los elementos integrados de seguridad física. Y esto en el libro, en el de Principios de Seguridad Física, que es el que estamos revisando ahora, y en el otro libro, en el de Patterson, en el de Implementación, estos tres elementos siempre aparecen. Esos tres elementos siempre aparecen. O con esta pregunta que voy a hacer. Usted como gerente de seguridad sabe que para diseñar un sistema tiene que integrar varios elementos. Por un lado, los que hacen referencia a las cámaras, a las alarmas, a los sensores, a los sistemas de control de acceso, a la comunicación de las redes. Y por otro lado, también hace referencia a al personal de seguridad que tiene disponible para la ejecución de todos los protocolos. ¿Cuál de los siguientes haría falta para completar su sistema de seguridad física integrado? Según la pregunta que yo he hecho, pues digamos que sistemas de seguridad electrónicos estaban haciendo referencia a las cámaras, a las alarmas, a la comunicación. El personal que está disponible para ejecutar protocolos estaría haciendo referencia al capital humano. Entonces, las opciones que le dan pueden ser asociadas a barreras, muros, chapas, puertas, candados, que hace que está asociado a las medidas de seguridad integral. Una pregunta podría venir así como la estoy mencionando, pero desen en cuenta que en ningún momento preguntaron sistemas de seguridad electrónicos, eso no lo preguntaron, ni tampoco hablaron de medidas de seguridad estructural, tampoco, ni capital humano, tampoco. Pero si usted conoce la definición de cada uno de estos bullets, de cada uno de estos puntos que yo estoy mencionando, con seguridad tiene las herramientas para responder al examen. Yo decía, en alguna conferencia decía, es que el examen de ASIC, de CPP, PSP o PCI, sí, claro, por supuesto que tiene una referencia y hay unos libros, pero a uno es muy extraño encontrar una pregunta de memoria, tal vez un tema de medidas para PSP, un tema de medidas de las barreras, pero que más cosas tengan memoria, no. Es que es más, el libro le puede decir a uno cuánto es 1 más 1. El libro dice 1 más 1 es 2. Pero en mi examen dice cuánto es 1000 más 1000. Obviamente, si yo no sé cuánto es 1 más 1, no voy a poder responder cuánto es 1000 más 1000. Ese es el símil que yo hago, esa es la comparación que yo hago. El libro me da a mí unos fundamentos, me da unas herramientas para responder el examen. No es que el libro está vaciado en el examen y esperar a ver en qué momento me sale algo de lo que yo leí textualmente. Eso, así no son las preguntas de ese examen. Ni de ese, ni de CPP. Lo digo por la experiencia, por lo que conozco. Bueno, sigamos. ¿Claros hasta ahí? ¿Vamos bien? Sí, claro, señor. Excelente, bueno, muchas gracias. Y los programas integrados de seguridad, pues decíamos nosotros que ese es el tercer nivel de integración, ya desde la seguridad física hacia afuera. Entonces la seguridad física tiene que articularse con seguridad del personal, con la seguridad de la información, con la protección de activos de información, con las investigaciones, con la capacitación y el entrenamiento, con la protección ejecutiva, con la seguridad de productos y con la prevención del crimen. Aquí puede aplicar conceptos de CEPTED, de prevención del crimen a través del diseño ambiental. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, ustedes, por ejemplo, que me imagino yo trabajan en seguridad y tienen la experiencia como directores, líderes, jefes, gerentes, saben que los problemas de seguridad vienen en el día a día, vienen mezclados. O sea, no quiere decir que yo hoy en la mañana tuve un problema de seguridad física, pero al mediodía tuve un problema de seguridad del personal y ya por la tarde tuve un problema de seguridad en productos y mañana tendré un problema de investigaciones. Eso no ocurre, o sea, eso uno no tiene agenda para eso. Es más, cuando uno tiene un problema de seguridad, que un riesgo se ha materializado,
Si usted hiciera el ejercicio a conciencia y lo mirara con lupa, se va a dar cuenta que es un problema que también tiene un origen en seguridad del personal, pero también en seguridad IT, pero en cambio en protección de activos también, que requiere que usted haga investigaciones y en las investigaciones se va a dar cuenta que a la gente le faltó entrenamiento, pero también puede ser un problema de protección ejecutiva, pero también un problema de seguridad en productos porque fueron objeto de falsificación o de contrabando, pero también no hubo prevención del crimen a través del diseño ambiental. Entonces, en la realidad, así uno en estos ejercicios académicos aborde los temas de manera individual, en la práctica ustedes se van a dar cuenta que existe una relación muy cercana en unos con otros. Esa integración de los programas de seguridad va a significar que usted pueda comprender varios sistemas en uno muy completo. Hoy en día hay herramientas de business intelligence o de inteligencia artificial, minería de datos, que le permite recoger información de muchas fuentes, de muchos programas de seguridad, digamos que en principio aislados, pero que al final es un insumo para que usted pueda diseñar la mejor estrategia de seguridad. Es decir, la visión del jefe de seguridad, del gerente, del director, tiene que ser eso, que yo tenga un sistema muy completo, pero que este sistema completo esté, digamos que, alimentado por diferentes subsistemas. Eso implica un ejercicio, un desafío, un reto, porque hay que no solamente integrar los componentes de los sistemas, sino también las funciones. Y en otros casos, todas estas funciones podría implicar una infraestructura de redes, ¿no? Que corra por un entorno IT. Bien. Uy. Bueno. Y por último, una integración con el Enterprise Risk Management, ¿no? Que está tan de moda hoy en día. Entonces, una vinculación del programa de seguridad física con todo el contexto o todo el concepto de la administración del riesgo empresarial va a hacer que yo integre la seguridad física con la estrategia legal y la gestión de responsabilidades que tiene la organización a partir de esos modelos de gobernanza o del gobierno corporativo. Una gestión de emergencias que incluya aspectos relacionados con la resiliencia organizacional, con el plan de mitigación de desastres, con el plan de mitigación de incidentes y con el plan de recuperación de desastres. O sea, que esté involucrado ese concepto de continuidad de negocio. A un nivel superior, al nivel estratégico de la organización, la alta gerencia está considerando las funciones de seguridad como funciones que le apoyan o que aportan a la continuidad de negocio, ¿no? Está diseñada, esta es mi cadena de suministro, esto es el core, la esencia de mi negocio, y obviamente en cada uno de los eslabones de esa cadena pues van a existir riesgos. ¿Cómo la seguridad física contribuye primero a la identificación de los riesgos, el análisis y por último a generar las mejores oportunidades o las mejores medidas desde la relación costo-beneficio que le aporten a la continuidad de negocio? Enterprise Risk Management también habla de la seguridad ocupacional y aquí ocurre una situación bien especial. Por lo menos en Colombia, si yo tengo o no tengo un sistema de seguridad física, pues es una responsabilidad mía, es un problema mío. Si yo pierdo, pues, o si me roban, o si tengo unas pérdidas, si hay un sabotaje, es un problema mío. Si no, aquí nadie me exige a mí que en mi instalación tenga unas cámaras, o que tenga unas alarmas, o que tenga unos caninos de seguridad, o que tenga personal de seguridad. No me exigen. Yo lo hago es porque quiero proteger el negocio. Pero en términos de seguridad ocupacional o de seguridad y salud en el trabajo, sí hay una reglamentación, sí hay unas normas que a mí me obligan a tener ese tipo de programas, que en el entendido de no tenerlos podría generar multas. Por no tenerlos podría generar multas, pero si en el desarrollo de la operación, por ejemplo, yo logro desarrollar algún tipo de actividad que comprometa la salud de los empleados, el medio ambiente, las multas que yo podría tener son altísimas, hasta el punto de comprometer la continuidad del negocio.
como ha pasado en los eventos, así uno reciente que recordemos, el desastre del Golfo de México a cargo de BP. Miren, todo son temas de seguridad ocupacional que resultaron o redundaron en problemas reputacionales y luego cambiar la imagen de una organización a este nivel es bien complicado. Como digo, compromete la continuidad de negocio. Dentro del Enterprise Risk Management tenemos también las relaciones públicas, la inteligencia competitiva, los seguros e indemnización y la seguridad y protección de activos que tienen que ser vinculados en el sistema de seguridad física. Hay varios libros también de la literatura de ASIS donde cuestiona un poco cómo las gerencias de seguridad, en algunos casos por sus trayectorias, resultan trabajando como una isla, trabajando de manera independiente, desarticulado del resto de la organización. Cuando leemos en el libro qué significa la integración con la administración de riesgo empresarial, entendemos que hay una necesidad muy grande y muy fuerte de vincular todo lo que es la organización desde la gestión de riesgos a la gestión de riesgos también de la seguridad física. Listo, señores, era todo lo que tenía para contarles. No sé si se ha generado alguna duda, alguna pregunta. Bueno, tengo una pregunta de César en el chat. Me dice que pues, la idea es estar presentando el primer examen de julio, la primera semana de julio estar presentando el examen. ¿Qué consejos podría ayudar para aprovechar el tiempo? Pues primero ese, ¿no? Aprovechar el tiempo. Estos ejercicios que hacemos de los repasos son muy importantes porque pues aún cuando ustedes pueden leer la literatura, pueden comprender desde la experiencia personal. Es decir, yo por ejemplo cojo el libro y empiezo a leer y todo lo que yo estoy viendo, yo lo estoy asimilando a mis experiencias personales. Si yo hubiera hecho esto, hubiera tenido mejores resultados. Si yo hubiera esto, hubiera ahorrado más tiempo. Y ahora, cuando uno lo comparte aquí, cuando yo les comparto esta información, pues digamos que ya no solamente la concepción que ustedes tienen sobre lo que tienen en el libro, sino hay otra aplicación, podría haber otra aplicación desde mi punto de vista. Otro tip súper importante es no esperen a que sea la semana anterior o a que venga el fin de semana del repaso para ponerse a estudiar. Desde el primer día que ustedes arrancan el proceso de estudio, ese mismo día, o este proceso que estamos haciendo de compartir presentaciones, ese mismo día tienen que empezar a estudiar. ¿Cómo estudié yo en mis dos exámenes? Y los dos exámenes quiero decir también que yo los pasé en el primer intento. Digo esto es porque a mi modo de ver, la mecánica, la metodología, el método que utilicé, pues a mí me sirvió en CPP y volví a hacer el mismo en PSP y también me sirvió. Y es hacer un plan de estudios, dedicar 1 o 2 horas diarias a leer el material, a leer el libro, a hacer resúmenes. Yo tengo una práctica que es rayar los libros. A mí mi esposa en mi casa me dice, venga, pero ¿para qué rayar los libros? Y yo le digo, es que es mi libro y esa es la manera en la que yo estoy estudiando. El libro es para mí, para que yo lo lea, para que yo lo entienda. Yo escribo cosas, rayo, coloco flechas, coloco de diferentes colores. ¿Por qué uso los diferentes colores? Porque es la manera en la que yo logro articular y entender un concepto general de un color y otro concepto particular de otro color. Digamos que la articulación de los conceptos me ayuda mucho a mí a entender esa visión panorámica del concepto. Pero definitivamente lo que más ayuda de todo esto es hacer preguntas. Usted coja su material, su libro, si lo tiene, si se lo pudieron compartir, las fotocopias, como lo que tengan, y hagan muchas preguntas. Usted mismo hágase las preguntas.
Usted dice, bueno, de este párrafo, de este capítulo, de este título, de este libro, voy a hacer esta pregunta. Usted mismo construye la pregunta, construye las opciones de respuesta y se las comparte a alguien. Y que ese alguien haga lo mismo con usted, ¿no? Sería un buen ejercicio ese feedback. Digo yo que es la manera en la que usted empieza a entender las preguntas. O sea, si usted construye preguntas y las comparte, usted está desarrollando la mecánica o el hábito de involucrarse con las preguntas. Usted dice, bueno, mi intención con esta pregunta es esto, y se la redacta, para que cuando venga el examen de la vida real y usted se enfrente a una pregunta, usted va a decir, ah, esta pregunta es muy parecida a la que yo hice alguna vez, o el sentido de la pregunta es este, porque pues como usted ya está familiarizado con las preguntas, es mucho más fácil. Algunas veces, por ejemplo, personas que se preparan también para este tipo de exámenes, se comen el libro, unos resúmenes excelentes, unos mapas mentales también muy coloridos, muy bonitos, que hasta para enmarcarlos y publicarlos en las redes sociales podría servir. Pero es la primera vez que yo empiezo a hacer preguntas. Es la primera vez aquí en el examen que yo veo preguntas. Y como yo no me orienté, como yo no me entrené en preguntas, pues ese es un choque muy fuerte. Entonces, en la medida que usted haga preguntas y se familiarice y se relacione con las preguntas, pues muchísimo provecho le van a sacar a este tiempo. Y si ustedes, como entiendo yo, tienen la orientación de al final del repaso de los libros, hacer un review, un repaso, pues mucho mejor, porque pueden articular todos los conceptos que han visto. A veces uno asiste a una clase, vamos a suponer como esta, y el tema es súper claro y lo he entendido, y mañana vendrá otra y también lo entenderé, pero el que vi hace 8 días ya empiezo como a perderle el norte o a que muchas cosas de las que yo vi y creí que había entendido y que había interiorizado empiezan a salir del radar. Entonces, nada, pues básicamente, César y queridos colegas, ese es como los conceptos, como los tips que yo les podría compartir para el examen. Yo tengo un buen material de preguntas, de simulacros, pero entiendo yo que están trabajando todavía en el libro, entonces no quiero contaminarlos. Más adelante, cuando esté este tema avanzado, con seguridad ya teniendo los correos de ustedes, les compartiré. Haremos una sesión de simulacros que yo tengo en una plataforma para que ustedes también se fogueen y miren de pronto dónde están las debilidades y asimismo puedan hacer más énfasis en la parte del estudio. Muchas gracias Julián. Vamos a pasar, como es de costumbre, en la lista que vemos ahí de los participantes está Jeffrey, Daniel, Luis Emilio, Ronald, Johnny, Julio César y Marco Mesa al final. Adelante, Jeffrey. Bueno, no, buenas noches, don Julián, muchísimas gracias por ese apoyo. Primero que nada, bastante práctica y muy a fondo, ¿verdad? Lo que nos expusiste hoy. Yo igual tengo el libro lleno de apuntes y aquí tengo otros apuntes, entonces le agradezco un montón y ahí, de nuevo, las listas y prácticas que nos puedas colaborar, bienvenido sea. Muchísimas gracias. Con muchísimo gusto. Adelante, Daniel. Gracias, César. Pues aportando aquí a lo que preguntabas y como experiencia personal, en el examen es necesario tomarse el tiempo sin sobrepasarlo para leer muy bien y detallar las preguntas y las respuestas o las alternativas que plantean. Personalmente se me presentaron unas 8 o 10 preguntas que eran muy similares y por ser el examen tan técnico, uno tiene que mirar y diferenciar muy bien. Excelente. Luis Emilio. Julián, realmente muchísimas gracias. Realmente una conferencia magistral. Has resumido estupendamente puntos sumamente importantes y muchísimas gracias por el apoyo permanente y el apoyo futuro. Gracias. Con mucho gusto, para eso estamos. Adelante, Ronald.
¿Me escuchan, sí? Sí. Ok, ¿cómo están? Muy bien, Julián, muchísimas gracias por la información, la verdad, bastante estructurada, muy buena información, bastantes dudas aclaradas sobre la parte del examen. Muchísimas gracias por toda esa información aportada. Gracias. Con gusto. Adelante, Johnny. Si tenés algún comentario o pregunta. Buenas tardes a todos, muchas gracias por la presentación, bastante completa. Yo creo que este tema del aporte del examen es muy bueno porque uno puede estudiar y dedicarse a estudiar y estudiar y estudiar, y digamos que es como ya la parte teórica de todo, ¿verdad? Pero cuando uno tiene gente que ya se ha sentado en la silla y ha hecho los exámenes, realmente uno agradece mucho cualquier tip, cualquier consejo, cualquier, por más pequeño que sea o grande, respecto ya al propio examen, porque uno nunca ha estado ahí, o al menos nosotros no hemos estado, algunos de nosotros, César y otros sí, pero nosotros es la primera certificación, entonces no sabemos a qué nos enfrentamos. Entonces, cada vez que yo oigo que están hablando del tema de que el examen, que piensen, que lean, que esto, entonces sí le pongo mucha atención porque hay que aprovechar esa sabiduría que ya ustedes pasaron por donde asustan, como dicen. Saludos y muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias. Adelante, Julio. No, primero que nada, dar las buenas noches a todos los compañeros y agradecerle a Julián la presentación y la información sobre qué podemos esperar en el examen, que como lo indica Johnny, yo soy uno de esos primerizos que nos va acercando más o menos a lo que nos vamos a encontrar, ¿verdad? Entonces, agradeciéndole de corazón lo aportado hacia nosotros. Bueno, muchísimas gracias. Y terminamos con Marco. Marco, buenas noches. Gracias. Julián, ¿vas a estar en Chicago para la feria de ASIS? Está dentro de los planes, aún no tengo tiquetes, pero sí, precisamente con Daniel estamos mirando la posibilidad de ir. Ojalá las cosas se den, se alineen los astros y pueda estar allá en Chicago. Bueno, nosotros aquí desde Costa Rica, este equipo que estás conociendo y junto con la conceptualización de gestión de riesgos que nos volviste a conceptualizar ahora, sí, nos aclaraste muchas dudas y continúas haciendo crecer nuestra motivación para ver si podemos estar en Chicago con un resultado ampliamente positivo en PSP. Así que muy clara tu presentación y como decimos en Costa Rica, pura vida por todo este montón de consejos y sugerencias que nos estás dando, al igual que el resto del equipo de colegas que nos está apoyando. Y tienes aquí un equipo de colegas que cuando quieras darte una vuelta por aquí para seguir intercambiando criterios, bienvenido seas también. Y de verdad, muchas gracias por el gran aporte. Bueno, Marco, excelente. Muchísimas gracias y ahí estaremos bien en contacto y muy cercanos para apoyar ese proceso y esa meta que tienen ustedes. Gracias, Julián, nuevamente. Y bueno, te escuchamos casi que al final de mes nuevamente con otro de los temas. Y el compañero Daniel, que estuvo con nosotros también aquí presente, creo que todavía anda por acá o ya se retiró. Aquí está, sí. Daniel todavía. Ahí levantó la mano. Ahí levantaste la mano. Adelante, Daniel. Y él va a darnos, creo que es en 2 semanas, el tema, uno de los temas. Adelante, Daniel. Ok, gracias, César. Bueno, otra cosa, quiero comentar también, yo soy caso de éxito de la metodología que ha empleado Julián. Yo me preparé con él, veo muy productivas sus herramientas, veo que es demasiado enfocado y que no está alejado. Entonces, vale la pena escucharlo, vale la pena tener en cuenta sus recomendaciones, sus consejos, porque, como les digo, soy caso de éxito y nos puede ir muy bien. Qué bueno, qué bueno. Muchas gracias. Claro, eso nos da todavía más confianza en lo que estamos haciendo. Muchas gracias por el tiempo de ustedes. Y bueno, nosotros tenemos el compromiso de ganar esto así a la primera. Y entonces tenemos que ponerle fuerte. Tenemos como meta el mes de julio, lo que quiere decir que nos queda
lo de mayo y junio para terminar de hacer nuestros ajustes. Si tuviéramos que correr la fecha un poquito para ya no principios sino finales de julio, pues ahí lo consideraremos. Afortunadamente en Costa Rica tenemos el examen en electrónico, lo que quiere decir que hay muchas posibilidades de hacerlo en cualquier momento. Eso tiene una facilidad para nosotros y así que ahí vamos a estarlo intentando y ojalá todos en bloque. Gracias nuevamente a todos, compañeros, y que pasen muy buenas noches y nos escuchamos el jueves. Esta grabación o este material ha sido aportado por Julián Puentes, va a ser colgado en la página nuestra de Ruta al PSP 2019 para disposición de todos los que integramos este equipo. Gracias y buenas noches. Muchas gracias a todos por la atención y seguimos en contacto. Un abrazo. Gracias, buenas noches.